¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video aquí en su canal Ultravoltaje, llevando la ingeniería eléctrica a otro nivel. En esta ocasión vamos a tratar el tema de las curvas TCC, que significa en coordinación de protecciones, un análisis numérico, construcción de la curva y también criterios de evaluación. Así que empecemos. En los sistemas eléctricos siempre se requiere un proceso de ajuste y selección de dispositivos de protección para que actúen secuencialmente ante fallas. Y las curvas TCC representan la relación entre la corriente que circula por un dispositivo y también el tiempo que tarda en operar. Entonces, lo que busca la coordinación de protecciones es que los dispositivos de seguridad actúen secuencialmente ante una falla, aislando solo la parte afectada y minimizando así la interrupción general del servicio. Así protegemos a equipos y a las personas. Entonces, cada elemento de protección tiene su curva característica. Lo que nosotros debemos hacer es configurar las características de tiempo y corriente ante una sobrecarga o cortocircuito dependiendo el elemento de protección que nosotros estemos utilizando. Porque sí, cada elemento, ya sea un fusible o un breaker termomagnético, tienen su curva TCC característica, y lo que nosotros debemos hacer es analizar las necesidades del sistema, seleccionar los dispositivos de protección, evaluarlos a través de su curva TCC característica. Así podemos evitar disparos simultáneos o fuera de secuencia, cumpliendo con el objetivo de los estudios de coordinación de protecciones. Bien, básicamente la curva consta de dos partes. La primera es la operación en modo de sobrecarga, que tiene cierto tiempo de retardo en base a la corriente aplicada. Y también la otra parte sería la operación en cortocircuito u operación instantánea. Aquí les presento una curva mucho más específica, en donde se tienen los puntos 1 y 2, es una activación de larga duración. Esta es la parte de operación por sobrecarga. Luego tenemos el punto 3 y 4, que es un intermedio entre sobrecarga y fallo de cortocircuito. Estos puntos disipan corrientes de falla moderadas sin activar el interruptor. Esto es ideal para evaluar corrientes de energización. Mientras tenemos también el punto 5, donde es la activación instantánea, y esta se dispara con corrientes de falla altas y no se tiene retardo. Como pueden apreciar en los dos ejemplos que les mostré, las curvas TCC siempre se caracterizan por esos dos estados, el estado de sobrecarga y el estado en cortocircuito. Ahora vamos nosotros a construir las curvas TCC y evaluarlo en un sistema, en un caso real. Bien, en esta ocasión vamos a utilizar Excel para poder graficar la curva TCC del ejemplo que les voy a plantear a continuación. Bien. Este ejemplo nos dice que se requiere la instalación de un transformador monofásico de 37.5 kVA a un nivel de tensión de 7960 en el primario y 240 voltios en el secundario. Al calcular la corriente, se tiene que en el primario es 4.71 y en el secundario es 156.25. Ojo, estos son los valores clave para todo estudio de coordinación de protecciones. Bien, entonces, la distribuidora, al momento de nosotros plantearle la solicitud de factibilidad del servicio, nos sugiere también elementos de protección o nos da tabulados elementos de protección que se utilizan, ¿no? Entonces, me recomendaron utilizar un fusible dual 3.1. Entonces, el fusible dual es este que ven aquí en la imagen referencial. El fusible dual se lo puede apreciar que en esta parte de arrollamientos actúa en su estado de sobrecarga, y en esta parte de aquí actúa cuando está en estado de cortocircuito. Entonces, físicamente se puede ver ambos estados de lo que habíamos hablado anteriormente, ¿no? Entonces, una vez determinado la protección adecuada en base a las necesidades de la red, se procede a utilizar los datos del fabricante, ¿sí? Porque todo elemento, ya sea fusible, ya sea breaker, todo elemento tiene ya su tabla de tabulada, ¿sí? Sus características de tiempo corriente ya tabuladas. Lo que nosotros vamos a comparar es si es que de verdad este fusible nos vendría bien en nuestro elemento de protección, ¿no?
Entonces, lo que vamos a hacer es insertar un gráfico de dispersión, ¿sí? Y seleccionamos los datos. Yo quiero escoger un valor, vamos a evaluar la franja mínima del fusible, ¿sí? Con los valores. En X lo que va a ir será la corriente y en Y irá evaluado el tiempo. ¿Ok? Tenemos la primera gráfica, sin embargo, no se parece tanto a las gráficas que hemos estado utilizando. Entonces, la mejor manera de representar una curva de tiempo corriente de los elementos de protección es utilizarla en escala logarítmica. La escala logarítmica nos permite representar magnitudes variables, ¿sí? De una mejor manera, porque si lo haríamos lineal no se entendería tan bien, ¿sí? Al momento de pasar a escala logarítmica ya se tiene una mejor noción de cómo se comporta este elemento de protección, ¿no? Por último, añadimos este efecto al gráfico que nosotros hemos seleccionado. Excelente. ¿Sí? Tenemos la franja mínima en la que actúa el fusible. Vamos con tiempo. En este caso está en segundos. Y el valor de corriente. En amperios. Listo. Vamos a insertar ahora la franja máxima de lo que va a actuar este fusible. Franja máxima, corriente versus tiempo. Como les dije, todos estos valores están dados ya por los fabricantes, ¿sí? Ahora, tenemos la franja mínima y máxima. Podemos hacerla también al estilo de gráfico. Vamos a cambiarla a uno lineal, que se pueda actuar de mejor manera. Excelente. Ahora, lo que la distribuidora o lo que nosotros debemos hacer nos dice que debemos compararla con la corriente de magnetización. Lo que nosotros queremos es que al momento de energizarlo, por este lado, las corrientes de energización son corrientes elevadas en tiempos bastante cortos, ¿sí? No siempre significan que sea una falla. Si es que se prolonga, entonces sí que sería una falla y ahí debería actuar el elemento de protección. Pero las corrientes de energización existen en todos los elementos de los sistemas eléctricos y no necesariamente son una falla, por lo que son transitorias. Son de tiempos, claro, son en magnitudes elevadas, pero en tiempos bastante cortos, ¿no? Entonces, la protección debe dejar pasar esta corriente de energización, si no debe actuar, no debe fundirse este fusible en esa corriente. Lo que nosotros vamos a hacer es esa misma comparación, ¿sí? Vamos a agregar otra lista donde yo voy a plantear la corriente inrush que se espera se va a tener en este tipo de instalación, ¿no? Entonces, como pueden ver, se nos ha graficado y el criterio que me dice es que la corriente de energización no se debe fundir con el fusible, ¿sí? Y que el estado de sobrecarga debe permitir un tiempo de retardo antes de la actuación, cosa que en el gráfico vemos que está haciendo. En los estudios reales, usualmente se debe verificar el pico de la corriente inrush, que este pico tiene que estar a la izquierda de la franja mínima de la curva del fusible, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si estuviera después? ¿Qué pasa si estuviera en esta zona de aquí? Lo que me indicaría que el fusible, pase la corriente inrush, va a actuar primeramente. Y eso no es lo que buscamos, porque cada vez que volvamos a energizar con el mismo elemento de protección, esa le va a tomar como si fuera una falla y no vamos a poder evaluar de mejor manera esa corriente, ¿no? Entonces, el criterio adecuado es que la corriente inrush, como les dije, esté a la izquierda, luego va el elemento de protección, ¿sí? Como agregado, vamos a también a utilizar la corriente nominal para que ustedes puedan ver cómo se comporta en cambio el fusible en su estado de sobrecarga. Entonces nosotros debemos utilizar aquí el mismo criterio.
Vamos a poner aquí corriente nominal. En este caso es 4.71, 4.71. Lo vamos a añadir al gráfico. Corriente nominal, valores en X, valores en Y. Sí, como pueden observar, la franja máxima de actuación del fusible está igual a la curva de la corriente nominal. Eso quiere decir que el fusible no va a actuar con la corriente nominal. ¿Sí? Como la corriente nominal se va a mantener constante, entonces, como pueden ver, pasa ya de los 10.000 segundos. Entonces, básicamente va a estar en un estado estable. ¿Sí? No va a sufrir cambios. En caso de que existiera sobrecarga, digamos un valor elevado de la corriente, ya sea 6 amperios, ¿sí? Pueden ver que la curva ya va bajando. ¿Sí? Entonces aquí sí se tiene ya un estado de sobrecarga. ¿Sí? Si es que se llegara a obtener ese estado, quiere decir que en 60 segundos a esta corriente el fusible va a actuar, ¿no? Entonces, ese sería el criterio. Y ahora, ¿qué pasa con la corriente de cortocircuito? Entonces, la corriente de cortocircuito, vamos también a construirle la gráfica. La corriente de cortocircuito máxima que se va a presentar con estas características es de 180.91. Recuerden que estamos en el lado de alta tensión. Perdón, de media tensión. ¿Sí? ¿Qué nos dice la curva? Vamos a ampliarle un poco. ¿Qué nos dice esta curva? Dice que esta es la corriente máxima de cortocircuito que se va a presentar en estas características. Lo que debe hacer el fusible es fundirse o actuar antes de llegar a esta corriente, cosa que, como pueden ver, está en lo correcto, porque el fusible a los 62 amperios va a actuar de manera instantánea, ya que está actuando en 0.02 segundos. ¿Sí? Muchísimo más que el tiempo del nivel de 180 amperios, ¿no? No va a llegar, básicamente va a llegar a la mitad y se va a fundir en 0.02 segundos. ¿Sí? Entre mayor sea la corriente, el fusible se va a fundir mucho más rápido, ¿no? En el orden de los milisegundos ya. Entonces, así es como se tiene el valor inicial o se hace una estimación inicial de la coordinación de protecciones con estas curvas TCC. Así también se las construye en Excel. ¿Sí? De una manera rápida, es una evaluación rápida nada más. Un análisis más detallado, más completo, lo pueden apreciar a continuación, en donde ya no solo la parte de media tensión se presenta, sino también la parte de baja tensión, incluida la curva de daño del transformador, la curva de daño del cable, la corriente nominal y la corriente de cortocircuito. Como pueden ver, se utiliza el mismo criterio. La corriente de energización debe estar a la izquierda del dispositivo de protección. En este caso, el dispositivo de protección es un breaker termomagnético de 200 amperios en respuesta a la corriente del ejemplo de 156.25. Se puede apreciar tanto la corriente nominal, que está por debajo de las zonas de sobrecarga y de cortocircuito del elemento de protección. Además, se tiene que la curva de daño del transformador debe estar a la derecha del elemento de protección. Entonces, antes de que empiece el objeto a proteger, debe actuar ya el elemento de protección, ¿no? Empiece a dañarse, ¿sí? Empieza a tener un daño ya térmico por la corriente que esté circulando por él. Entonces, la corriente en el estado del elemento de protección correspondiente debe actuar antes de tanto en daño del cable como en daño del transformador. Esta construcción de estas curvas se da tal cual como los criterios que les había planteado anteriormente, ¿sí? Se debe tener la hoja de características del fabricante y las corrientes de energización esperadas junto con las corrientes de cortocircuito.
¿sí? Este es un estudio básico de coordinación de protecciones en donde ustedes pueden presentar sus resultados y ser entendible de una mejor manera. Espero que les haya servido. La construcción de las curvas TCC nos permite comparar las corrientes de cortocircuito que se presentarán en el sistema con la capacidad de interrupción de los elementos de protección, y si no se realiza una adecuada coordinación de protecciones, las consecuencias serán técnicas, económicas y también de seguridad. Primero se presentarán disparos innecesarios como en las corrientes de energización o daños térmicos de los elementos. Aquí les presento un caso donde el fusible está sobredimensionado y no es capaz de interrumpir una corriente de cortocircuito. Entonces lo que pueden ver ahí se produce es que el fusible literalmente se funde. Esto al derretirse ioniza el medio y se forma un arco eléctrico, como lo pueden ver, y lleva a consecuencias mucho más catastróficas. Y bien amigos, esto ha sido todo por esta ocasión. Espero que les haya servido esta información y nos vemos en el siguiente capítulo de Ultravoltaje.